Detrás del chamamé Merceditas hay una apasionada, triste, pero muy intensa historia de amor que tuvo lugar en un pueblito santafesino a fines de los años 30. Tras un repentino adiós, este idilio se convirtió en 40 años de nostalgia. Hasta que un día, un muy tardío reencuentro intentó dar algo de consuelo a estas dos cansadas almas. Pero la muerte, inoportuna como siempre, terminó truncando lo que podría haber sido un final feliz. De aquel romance solo quedó esta canción, que a diferencia de su contrariada historia de amor, supo perdurar intacta en el tiempo hasta el punto de convertirse en una de las 5 obras más famosas del folclore argentino, siendo interpretada por las voces más importantes de la música nacional. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una. El autor y compositor de este afamado chamamé fue don Sixto Ramón Ríos, un destacado músico, guitarrista y cantante entrerriano, nacido en 1913 en la localidad de Federación. Cuando apenas era un niño, su padre le enseñó los primeros acordes de guitarra. En 1920, cuando el pequeño Sixto tenía 7 años, se trasladó con su familia a la ciudad de Corrientes, donde comenzó sus estudios formales de música. 10 años después, el joven Sixto, que ya había elegido la música como su principal actividad de vida, se trasladó a Buenos Aires en busca de oportunidades, las cuales consiguió rápidamente debido a su excelente desempeño como guitarrista. Acompañó a varios intérpretes y participó de las grabaciones de estos. En 1938 fue contratado por una compañía teatral itinerante, donde participaba musicalizando las obras en vivo junto a otros músicos. Pero debido a su muy buena voz, el director de la compañía le dio una breve intervención protagónica, donde el joven Sixto, de 27 años, cantaba un par de canciones populares, acompañándose con su guitarra. Esta compañía emprendía extensas giras visitando decenas de pueblos en el interior del país. Pero uno de estos pueblos marcarían para siempre su vida y su carrera artística. Verano de 1939, la compañía teatral desembarca en la localidad de Humboldt, provincia de Santa Fe, un pueblo tambero de verdes praderas, productor de trigo y lino, fundado por inmigrantes suizo-alemanes a mitad del siglo XIX. La obra se monta en las instalaciones del Club Social Sarmiento. Los habitantes del pueblo concurren al club, ya que no es común que espectáculos lleguen a tan remota localidad. Los artistas desarrollan la obra, luego llega el turno de Sixto Ríos, joven trigueño, de buen porte, de particular rostro y seductora mirada rasgada, que se acentúa aún más con su melodiosa voz al cantar. Viste un impecable traje negro cruzado y cabello corto peinado a la gomina. Guitarra en mano, interpreta sus primeras canciones, cautivando de inmediato a todos los presentes. Pero de entre el público, un solo ser consigue atrapar su atención. La mirada de Sixto se posa en una joven delgada que viste un sencillo vestido blanco. Esta es de estatura promedio y luce una radiante y suelta cabellera rubia que enmarca un delicado rostro con preciosos ojos celestes. El flechazo es inmediato y mutuo. Ella sabe que el cantor la observa y le mantiene firmemente la mirada. En un intermedio del espectáculo, la organización del evento musicaliza con discos de tango traídos desde Buenos Aires. Sixto no puede desaprovechar la situación, baja del escenario, apoya su guitarra en la pared y camina hacia el frente en busca de la joven. Se abre paso entre las parejas que bailan al tiempo del 2x4 mientras ruega que no haya sido el espejismo de una ilusión. Y de repente la encuentra, sola, hacia un costado del salón, como si lo estuviese esperando. El corazón de Sixto galopa desbocadamente, pero consigue mantener el temple. Se le acerca y ella lo recibe con su encandilante mirar celeste.
Otras jovencitas de la época habrían escondido su mirada por timidez o vergüenza, pero los ojos de esta linda gringa no lo sueltan. Él le invita a bailar, ella acepta de inmediato. En sus hombros pesan las miradas de todo el pueblo. Él está acostumbrado debido a su oficio de artista, ella también, pero por otras razones. 3 piezas bastan para conocerse: nombres, estado civil y un poco de sus historias. Ella se llama Mercedes Strickler Kahlo, 24 años, soltera, sin novio, nacida y criada en aquella localidad, pero admite que todos en el pueblo la conocen como Mercedita. Sixto quiere saber más de ella y la invita a salir del local, sin imaginarse de que esta mujer marcaría para siempre no solo su vida, sino también su carrera artística. Ella tampoco se imagina de que este hombre que acaba de conocer pondrá su nombre en las voces de los cantores más importantes de la música popular argentina. Aquella noche es mágica. Charlan por horas, pero Sixto debe seguir su gira junto a la compañía teatral. Antes de partir, intercambian información con la promesa de escribirse pronto. Ni bien llega a Buenos Aires, Sixto le envía una carta. Mercedita contesta y de esta manera comienza un apasionado romance epistolar. El músico vuelve a Humboldt en muchas ocasiones para encontrarse con Mercedes, pero a pedido de ella, aquel romance debe mantenerse en secreto. Sixto solía llegar al pueblo y se alojaba en algún hospedaje de la zona. A las horas llegaba Mercedita conduciendo su propio automóvil, lo recogía para luego perderse en algún alejado paraje donde disfrutaban de su idilio a salvo de las miradas inquisidoras. El romance entre Sixto y Mercedita duró 2 años. Él perdidamente enamorado. Ella lo quería. En honor a la verdad, Mercedita le permitió a Sixto llegar hasta donde ningún otro pretendiente pudo. Y vaya que Mercedita tenía muchos hombres que se interesaban en ella. Su belleza atraía a jóvenes galanes y a veteranos terratenientes de todas partes, pero solo Sixto Ríos había conseguido conquistarla. Pero como la mayoría de las cosas buenas en la vida suelen durar poco, este idilio se desmoronó una tarde de 1941. Fue durante un paseo por los campos de Humboldt. Sixto se arrodilló ante ella y, sosteniendo una pequeña caja con anillos, le propuso casamiento. La respuesta de Mercedita fue un tajante no. La respuesta sorprendió e hirió al joven músico. La explicación del rechazo por parte de Mercedes era simple y sincera. Le dijo: Sixto, no es que no te quiera, solo que yo no soy el tipo de mujer que deseas para tu vida. A posterior, ella dio por terminada la relación. La propuesta lo había arruinado todo. Lo acompañó hasta la estación de ómnibus y allí lo despidió. Sixto, con el corazón estrujado, se alejó para siempre de aquel poblado, al cual jamás regresaría. Pero si existe un sentimiento más terco, sin duda, es el amor. Sixto siguió enviándole cada semana una nueva carta en la que le exponía su pasión y dolor en preciosos pero sumamente tristes versos que más de una vez hicieron lagrimear los ojos de Mercedita. Ante tamaña insistencia, ella dejó de responderle. Las cartas de Sixto seguían llegando hasta que un día cesaron por completo. El músico tuvo que entender que debía continuar con su vida, y lo hizo, pero siempre pensando en ella. Pero ¿por qué Mercedita sostenía no ser como el resto de las mujeres?
La difícil y muy sacrificada historia de vida de Mercedes Strickler Callow la había forjado como una mujer sumamente independiente y autosuficiente, cualidades que no eran común en las mujeres de aquella época. Mercedes había nacido el 21 de noviembre de 1916 en aquel pueblo santafesino, hija de un matrimonio que se dedicaba a la cría de vacas y ordeñe de las mismas. Pero cuando Mercedes tenía tan solo 4 años, su padre, pilar del hogar, falleció. Ante esta fatalidad, su madre y su pequeña hermana mayor se hicieron cargo del sacrificado trabajo de sostener la granja y el hogar. Con tan solo 5 añitos, la pequeña Mercedita era sacada de la cama a las 2 de la mañana para acompañar a su madre y a su hermana en el ordeñe y acarreo de leche para su posterior venta. Luego, las mujeres se ocupaban de la limpieza de la granja y de la alimentación y cuidado de los animales. Por esta razón, las callosas manos de la joven Mercedita no parecían coincidir con su delicado y precioso rostro. Este sacrificado trabajo, que en aquella época estaba reservado para los hombres, forjó en Mercedita un carácter sumamente sólido y autosuficiente, a diferencia de las jóvenes de su edad que concurrían a la plaza del pueblo con delicados vestidos, soñando con un hombre que las desposara y les diera una vida cómoda. Mercedes recorría las calles manejando una pesada motocicleta, vistiendo chaquetas de cuero, pantalones y botas, o también al lomo de caballo, montando con gran habilidad. Mercedes no renegaba de su destino, llevaba una vida a gusto, sin respetar preceptos ni costumbres de la época. La joven tenía tal independencia que cada verano solía viajar sola a la provincia de Córdoba para vacacionar por algunas semanas. Este estilo de vida diferente atraía las miradas de todo el pueblo. Por un lado, la de los hombres, que se veían cautivados por esta suerte de belleza indomable. Y por otro lado, la mirada celosa de las mujeres, que aparte de criticarla, intentaban averiguar los detalles más íntimos de su vida. Por eso, una propuesta de casamiento era lo último que Mercedita esperaba de Sixto. Ella, pese a que lo quería mucho, no estaba dispuesta a renunciar a su libertad para cumplir el rol de esposa. Y fue en aquella época que Sixto, preso de una gran nostalgia, comenzó a escribir versos en honor a Mercedita. Uno de estos decía: «Llegaste a mí como una rosa muy blanca para dejarse deshojar en mis manos y morir así, muy dulcemente, casi con placer. Y si puede suceder que alguna vez nos encontremos, ya sea en esta vida o en la otra». Pero varios de estos versos, escritos por Sixto en honor a Mercedes, nacieron para ser cantados. Muy sentidas líneas que describían a Mercedita y que contaban aquella triste historia de amor. Se cree que el chamamé Merceditas fue compuesto por Sixto Ríos en 1941 tras su ruptura con Mercedes. Diversos historiadores del folclore sostienen que Sixto primero compuso la música y al tiempo recién hizo la letra. La primera grabación de esta pieza la habría realizado el músico y compositor Tránsito Cocomarola, una grabación meramente instrumental. Historiadores del folclore sostienen que la primera grabación cantada de Merceditas la habría realizado el propio autor y compositor Sixto Ríos en la década del 40 en un disco simple que no tuvo una gran difusión. Según registros discográficos, la primera grabación de Mercedita sería la de Ferrada Campos y el conjunto Irupé de 1953 y la segunda de Horacio Guaraní en 1958. Pese a ser muy buenas versiones, estas no consiguen un éxito masivo. Pero a fines de los años 60, una joven intérprete llamada Ramona Galarza la graba bajo el sello EMI Odeon, convirtiendo a Merceditas en un rotundo éxito nacional. Dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita. Todas las radios del país reproducen esta grabación que enamora al público. La obra es simple, preciosa y triste.
Los guitarreros la cantan en sus juntadas. Las amas de casa la entonan mientras realizan sus labores domésticos y los carreros silban su pegajosa melodía. Cuentan en este pueblo santafesino que una tarde, a fines de la década del 60, Merceditas regresaba a su casa y escuchó por primera vez el chamamé en una pequeña radio que tenía en la cocina. Décadas después, Mercedita le confesó al periodista Mario Marquich que cuando escuchó por primera vez la obra, supo que ella era la Mercedita de la que hablaba la canción. En la década del 70, Merceditas trascendió las fronteras nacionales cuando los chalchaleros, el conjunto más importante de la música nacional de aquella época, grabó la obra. Con el pasar de los años, la obra fue grabada e interpretada por los músicos más importantes del país. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita. Aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe. pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. como una queja errante en las campiñas va flotando. El eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, La leyenda que palpita en mi nostálgica canción. y nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Pese al enorme éxito de la obra, muy poco se sabía de la historia real detrás de la misma. En un principio porque su autor, Don Sixto Río, quien ya se había casado con otra mujer, era un hombre sumamente reservado y para nada mediático. Cada cantor, cada oyente, se imaginaba su propia historia, su propia Mercedita. Mientras el chamamé Merceditas era coreado por cientos de personas en festivales, la protagonista de la obra seguía viviendo en Humboldt sin saber nada de la vida de Sixto. A su vez, Sixto, en Buenos Aires, se preguntaba cada día si qué será de la vida de Merceditas. ¿Se habrá casado? ¿Tendrá hijos? ¿Vivirá? Estas preguntas volvían a su mente una y otra vez, más aún después de haber enviudado. Al hombre se le murió su esposa a los 2 años de haber contraído matrimonio y se quedó viviendo solo en un departamento debido a que tampoco había tenido hijos. Apenas unos pocos allegados a Sixto Ríos conocían la verdadera historia que había inspirado la creación de este chamamé. Lógicamente, el boca en boca hizo lo suyo, y esta historia llegó a oídos de la prensa. Sixto Ríos siempre se había resistido a ceder entrevistas, por lo que a principios de la década del 90, un periodista porteño decidió viajar hasta el pueblo de Humboldt en busca de pistas que confirmaran si la Mercedita del chamamé había existido o era una mera leyenda de la música popular. Este reportero jamás se imaginó que no solo encontraría testimonios que confirmarían la veracidad de aquella historia, sino que también se encontraría con la mismísima Mercedita. Los vecinos del pueblo lo llevaron a la casa de la protagonista, donde la pudo entrevistar a gusto. El reportaje se publicó a principios de los años 90 en una revista especializada en música popular. Cada semestre, Sixto concurría a las oficinas de SADAIC,
Sociedad de Autores y Compositores Argentinos, para cobrar sus recaudaciones de derechos de autor. Los empleados de esta oficina ya lo estaban esperando con una copia de la revista. Al llegar se la mostraron. En dicha nota, el reportero contaba que Mercedita, la musa del afamado chamamé, aún vivía en aquel pueblo donde Sixto Río la conoció y que a pesar del tiempo transcurrido, se mantenía soltera y sin hijos. El reportaje contaba con una foto actual de Mercedita. Para Sixto, esta sorpresa fue mágica. Primero, confirmar que Mercedita vivía y estaba bien, y sobre todo, que estaba soltera y sin hijos. El hombre no lo dudó ni un momento, y bien regresó a su departamento. Le escribió una carta contándole lo sucedido y detalles de su vida. Cuenta la historia de que Sixto, antes de entregar esta carta en la oficina postal, besó el sobre, rogando de que ésta tuviese una respuesta. Y así fue. A los días llegó a su departamento la respuesta de Mercedita, reanudando así, después de 40 años, aquel viejo romance epistolar. Pero ahora él tenía casi 80 años y ella 75. Ambos estaban solos, él viudo y ella soltera y sola, porque su madre y su hermana ya habían fallecido. El músico inmediatamente le propuso un reencuentro y ella aceptó, pero esta vez, a pedido de Mercedita, sería ella quien viajaría a Buenos Aires a visitarlo. La pareja se reencontró en Buenos Aires. Él, al volver a verla, tras 40 años de pensarla y añorarla, confirmó que su amor por ella estaba intacto. La encontró tan hermosa como siempre, quizás con sus celestes ojos un poco más mansos. El compositor y su musa gustaban de cenar y dar paseos por la zona mientras se contaban detalles de su vida. La relación se extendió y se hizo costumbre que ella lo visitara el día de su cumpleaños. Cuando ella regresaba a su pueblo en Santa Fe, retomaban la comunicación epistolar. En aquel periodo llegaron a escribirse hasta una carta por día durante meses. Pero este iluso hombre, otra vez perdidamente enamorado de aquella misma mujer, pensó que los años y la soledad habían ablandado el libre corazón de Mercedita. Pero otra vez, este buen hombre se equivocaba. Una tarde en Buenos Aires, Sixto sorprendió a Mercedita con los mismos anillos de hace 50 años atrás, los cuales había guardado celosamente, quizás a la espera de una segunda oportunidad. El músico le volvió a proponer matrimonio. Sixto anhelaba transitar este último periodo de su vida junto a ella. Ya no quería un amor de visitas fugaces y de largos meses de te quiero postales. Pero la respuesta de Mercedita fue la misma que le dio 50 años atrás. No, y se volvió a su pueblo natal. Pese a esta negativa, Sixto la seguía amando y lo demostraba con hechos. El hombre abrió una caja de ahorros a nombre de Mercedita, donde cada mes le depositaba dinero para que ésta tuviese con qué subsistir, ya que la mujer no estaba en condiciones de seguir trabajando. Un día, mediante una carta, Sixto le informó a Mercedita que había concurrido a las oficinas de la Sociedad de Autores y Compositores SADAIC y allí había transferido a su nombre la titularidad de las ganancias por recaudación de derecho de autor del chamamé Merceditas. Es decir, que a partir de ese momento, la única beneficiaria de los derechos de autor de dicha canción sería la misma musa que la inspiró. Este es hoy uno de los actos de amor más destacados de la historia de la música argentina.
A fines de 1994, la pareja se preparaba para otro reencuentro en Buenos Aires, pero Sixto le escribió a Mercedes pidiéndole que no viajase. El hombre había tenido un inconveniente con su salud, al parecer un accidente de índole doméstico, y él no quería que ella lo viera así. Mercedes acató su pedido. Los primeros días de 1995, Mercedita, al no tener noticias de él, le escribió una carta, una de las más dulces que le había escrito, donde, tratándolo de amorcito, le contaba que se sentía triste y sola. La correspondencia, al haber sido enviada con aviso de retorno, volvió a sus manos, ya que nadie había respondido en el departamento de Sixto. Lamentablemente, Sixto no leería jamás aquella tierna carta donde su musa lo llamaba amorcito. El 25 de diciembre de 1994, mientras el mundo festejaba la Navidad, los ojos de Sixto Ríos, de 81 años, se cerraron para siempre. Mercedita se enteró semanas después. La musa vivió 6 años más, cargando la pena de haber negado y de haberse negado el amor. Ella misma lo contó en la última entrevista que le concedió a la televisión. Dijo: «Cuando algo malo me pasa, lo acepto, porque sé que es un castigo de Dios por haber despreciado el amor de un hombre bueno». El 7 de agosto del 2001, a los 85 años de edad, Mercedita falleció en aquel pueblo que la vio nacer, crecer, luchar y tal vez amar. Y si aquel primer poema que Sixto le escribió tuviese algo de cierto, aquel que decía: «Y si puede suceder que alguna vez nos encontremos, ya sea en esta vida o en la otra», si este poema tuviese algo de cierto, tal vez este hombre enamorado conseguiría una tercera oportunidad. Pero con una mujer tan especial como Mercedita, yo, en su lugar, no sé si correría el riesgo de volvérselo a proponer. ¿Qué se le va a hacer, don Sixto? Así es el amor. A veces simplemente no puede ser. Y otra historia de amor que tampoco pudo ser, pero que inspiró la creación de una de las zambas más famosas y hermosas del folclore argentino, es la historia de la zamba Angélica. Hace clic en este video para conocerla o revivirla.